Buenas tardes, estimados estudiantes. En este video vamos a abordar dos temáticas. La primera, cómo tratar cuando un elemento viga se encuentra posicionado arbitrariamente, es decir, cuando el sistema de coordenadas local no coincide con el sistema de coordenadas global. Finalizada esa temática, vamos a empezar a abordar los elementos pórticos o los pórticos estructurales. Vamos a observar que vamos a partir de la modelación del elemento viga, que tiene 2 grados de libertad, y vamos a adicionarle el efecto axial. En otras palabras, lo que vamos a hacer es coger un elemento cercha, combinarlo con un elemento tipo viga para obtener un pórtico que va a tener 3 grados de libertad en cada nodo. Se derivará una matriz de rigidez para un elemento viga orientado arbitrariamente de manera muy similar al caso del elemento cercha. Entonces, en la gráfica que estamos observando podemos darnos cuenta que el sistema de coordenadas x', y' está girado a un ángulo θ con respecto al sistema de coordenadas global xy. Para ese elemento viga observamos sus 2 grados de libertad por nodo, desplazamientos transversales y rotaciones. Decimos que es muy semejante al elemento tipo cercha, ya que nos podemos dar cuenta que independiente de la posición de la viga en el espacio, las rotaciones siempre van a estar con respecto al eje Z. Entonces, por las rotaciones no nos vamos a tener que preocupar. Vamos a tenernos que preocupar por transformar los grados de libertad locales a grados de libertad globales. Observen que es muy parecido al tipo cercha, porque si observamos en el nodo 1, tenemos un grado de libertad local que es un desplazamiento de gorro 1y, y si nosotros cogemos y descomponemos ese desplazamiento con respecto al sistema de coordenadas global xy, pues lógicamente entonces vamos a entender que en el sistema de coordenadas global, para ese grado de libertad local, vamos a tener dos componentes globales, un D1X y un D1Y, que fue exactamente igual a lo que nosotros hicimos con las cerchas. Habíamos dicho que para las cerchas íbamos a transformar los grados de libertad globales de XY a un grado de libertad local de X gorro, a través de la multiplicación de cosenos y senos, como lo estamos viendo ahí. Observen entonces cómo puedo yo adaptar esto para la viga. Va a ser exactamente igual, pero nos toca que incluir el grado de libertad de una rotación. Entonces observamos del lado izquierdo que tenemos el vector de desplazamientos o grados de libertad locales. Observen que tenemos traslación transversal, un desplazamiento transversal en el nodo 1, una rotación en el nodo 1, un desplazamiento transversal en el nodo 2 y rotación en el nodo 2. Observemos esa matriz que yo estoy llamando la matriz T. Lógicamente en la primera fila van senos y cosenos. ¿Para qué? Para poder multiplicar los 2 grados de libertad globales de 1x, de 1y y poder obtener un grado de libertad local resultante que lo estamos llamando de gorro 1y. Observemos la segunda fila. La segunda fila simplemente son ceros y en la posición 2, 3 tenemos un 1. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo coja esa fila y la multiplique por el vector de grados de libertad globales, ¿qué me tiene que dar? Φ1. Observamos la tercera fila, menos seno, coseno. Lógicamente, al multiplicar d2x, d2y por menos seno, coseno, nos tiene que dar d2 gorro, d gorro 2y. Y observamos ya la última fila, que es un 1 en la última posición, que va a multiplicar a Φ2 para obtener el grado de libertad. Es exactamente igual a lo que hicimos con las vigas, simplemente lo que hicimos fue aumentar el orden del sistema matricial para poder incluir los grados de libertad Φ1 y Φ2. Acordémonos que en la cercha, para poder obtener una matriz de rigidez global para cada elemento, lo que hicimos fue esa multiplicación matricial. Dijimos T transpuesta, sabiendo que T es la matriz que definí con anterioridad, por un K local por T. Entonces, ese K local es el que nosotros ya conocemos, es la matriz de rigidez local para el elemento viga, en el cual
El sistema de coordenadas local coincide con el sistema de coordenadas global. Y el T fue el que acabamos de definir. Cuando yo llego y cojo estas matrices y las multiplico, obtengo el K. Observemos ese K. Primero, encima de la matriz que tenemos de 1x, de 1y, Φ1, de 2x, de 2y, Φ2. Esos son grados de libertad globales para el elemento viga orientado de cualquier manera. Tenemos por fuera de la matriz una constante de rigidez que es EI, L al cubo, y observamos en el interior S cuadrado, SC, C cuadrado, donde sabemos que S es seno de teta y C es coseno de teta. Entonces ya en este caso nosotros podemos obtener una matriz de rigidez global del elemento en la cual, independiente de cuánto es el ángulo que está rotado el sistema de coordenadas local con respecto al global, voy a obtener grados de libertad globales para el elemento que estoy analizando. Vamos a entrar a hablar de pórticos estructurales. En los pórticos estructurales vamos a incluir el efecto axial en el elemento. Entonces, en otras palabras, va a ser coger una cercha y mezclarla con una viga. Si yo estoy cogiendo una cercha y la estoy mezclando con una viga, entonces yo voy a entender que en la cercha yo puedo colocar cargas axiales, y lo estamos viendo en el nodo 1 y en el nodo 2 con las fuerzas F1X gorro, F2X gorro. Y miremos qué más me queda. Miremos que en esos dos nodos tengo fuerzas transversales, F1Y gorro, F2Y gorro, y momentos, que es exactamente igual a lo que tenemos en el caso de las vigas. Cuando estamos incluyendo el efecto axial, acordémonos de las cerchas. En las cerchas dijimos que las fuerzas internas en la cercha, F1X gorro y F2X gorro, iba a ser igual a ¿quién? A una constante de rigidez que es AE sobre L, multiplicado por una matriz de 1 menos 1 menos 1, 1 por los grados de libertad locales en la cercha. Y acordémonos que esos grados de libertad locales en la cercha eran desplazamientos axiales, que aquí los estamos denotando como D1X gorro, D2X gorro. Entonces, básicamente la idea es coger la matriz de rigidez global de la viga, expandir su orden e introducir el efecto axial. Entonces, observemos. ¿Yo qué dije que había que hacer? Había que coger la matriz de rigidez de la viga y expandirla para poder colocar el efecto axial. ¿Quién es C1? C1 es AE sobre L, que es la constante de rigidez para el elemento cercha. Y miremos que C2 es EI sobre L al cubo, que es la constante de rigidez para el elemento viga. Entonces, si nosotros observamos, podemos ver que lo que son la fila 1, columna 1, la fila 4, columna 4, fueron filas y columnas que yo adicioné para expandir el orden de la matriz y poder incluir el efecto axial. Si nosotros nos posicionamos dentro de esa matriz en la posición 2, 2 y miramos desde la posición 2, 2 hasta la posición 5, de igual forma nos posicionamos en la fila 2 y analizamos hasta la fila 5, vamos a darnos cuenta que ese núcleo de matriz interno es el correspondiente al elemento viga. Algo importante, este sistema matricial me está relacionando condiciones locales, en donde yo tengo un vector de desplazamientos local de 1x gorro, el grado de libertad asociado al efecto axial, de 1y Φ1, que son los grados de libertad asociados a la viga, D2X gorro, que es el desplazamiento axial en el nodo 2, y D2Y Φ2, que son los grados de libertad en el nodo 2 asociados al elemento viga. Después en el lado izquierdo tengo un vector de fuerzas y observemos, tengo un F1X gorro, que es una fuerza axial, compresión o tracción sobre el elemento, F1Y M1, que son las fuerzas transversales y el momento en el nodo 1. Nuevamente tengo una fuerza axial F2X gorro en el nodo 2 y una fuerza transversal en el momento en el mismo nodo. Aquí, en este caso, estamos hablando de que estos son coordenadas locales.
Ahora, esto que estoy señalando aquí es mi matriz de rigidez K para coordenadas locales, cuando queremos incluir el efecto axial en las vigas. Vamos ahorita a encontrar una relación que me permita a mí establecer cómo es el comportamiento entre los grados de libertad locales y globales. Entonces, en cierta medida vamos a estar pensando en matrices de rotación, como la que encontramos para la viga orientada arbitrariamente. Entonces, si para la viga orientada arbitrariamente yo tenía un grado de libertad axial en sistema de coordenadas locales y después yo lo llevaba a un sistema de coordenadas global y ese grado de libertad axial local de 1x gorro se descomponía en dos, observamos entonces en el vector del lado derecho que hay dos componentes, de 1x, de 1y. Esas dos componentes son grados de libertad globales que al multiplicarlo por C y S de la primera fila voy a obtener el grado de libertad local de 1x gorro. Observemos la segunda fila, menos seno, coseno, vienen ceros que va a multiplicar al vector de desplazamientos globales. Entonces yo simplemente espero que al multiplicar de 1x por menos seno más de 1y por coseno pueda obtener el grado de libertad transversal local de 1y gorro asociado al elemento viga. Nuevamente observamos en la tercera fila que como las rotaciones son con respecto al eje Z, e independiente de la orientación de la viga, el eje Z siempre va a ser perpendicular, simplemente pongo un 1 en esa matriz para que tenga correspondencia los grados de libertad asociados a las rotaciones. Sigo repitiendo para D2X gorro, D2Y gorro y Φ2, exactamente lo mismo que hice en la primera parte. Esta va a ser nuestra matriz de rotación para los pórticos estructurales y ahorita lo que necesitamos es encontrar una matriz de rigidez global para el elemento que nos permita resolver para cualquier posicionamiento del elemento estructural que estoy analizando. Entonces, en otras palabras, es volver a repetir esta operación. Voy a tener T transpuesto. Voy a tener T transpuesto por K local por un T. El T ya está identificado, el K local fue el que encontramos con anterioridad, en el cual yo mencioné que lo que había hecho era aumentar el orden de la matriz para poder incluir el efecto axial. Aquí lo estamos observando, donde C1 es la constante de rigidez asociada a la viga y C2 es la constante, perdón, C1 es la constante de rigidez asociada a la cercha y C2 es la constante de rigidez relacionada con la viga. Aquí tengo mi matriz de rotación. Cuando yo efectúo ese producto de matrices que estamos viendo ahí, obtengo la siguiente ecuación. Por eso es que es importante aprender Scilab, porque esto es una matriz para un solo elemento. Imagínense cuando usted tiene que resolver un pórtico de 3, de 4, de 5 elementos, tener que calcular esa matriz que estamos viendo ahí para cada elemento, lógicamente va a ser muy complejo. Estamos observando entonces ya en este caso que obtenemos una matriz de rigidez global para el pórtico. ¿El pórtico qué es? Es la, podemos decirlo de una forma un poco medio simple, es la combinación de una viga más una cercha, o en otras palabras, es un elemento estructural que en cada nodo tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación. Bien, es una matriz de rigidez de 6 por 6. Es lógico, si yo tengo 3 grados de libertad por nodo y mi elemento tiene 2 nodos, entonces el tamaño de la matriz de rigidez va a ser de número de nodos veces número de nodos veces número de grados de libertad en cada nodo. 3 grados de libertad por nodo, 2 nodos en el elemento estructural, entonces K va a ser de 6 por 6. El ejercicio que vamos a estar resolviendo mañana es este que ustedes están viendo acá. Observemos que tenemos 3 pórticos, entonces vamos a tener que calcular 3 veces la ecuación que les mostré con anterioridad. Vamos a aplicar condiciones de contorno y después en los puntos de conexión, o sea, en los nodos 2 y 3, vamos a sumar el aporte del elemento 1, del elemento 2 y el elemento 3. La forma de proceder es exactamente igual a como lo hemos venido haciendo con cerchas y con vigas. Simplemente tengo que entender
que la matriz de rigidez que me relaciona los grados de libertad del elemento con las fuerzas es diferente, pero el procedimiento es exactamente igual. Ensamblar la matriz de rigidez global de todo el sistema es igual. La imposición de las condiciones de contorno es igual. Nos vemos mañana.